Sí, Me sí. llamo Perla Antonella Fernández, soy de Bransen, tengo 26 años, soy licenciada en Comunicación Social con orientación en Periodismo y técnica superior universitaria en Periodismo Deportivo, graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente me encuentro haciendo la carrera de profesorado en Comunicación Social. Bien. Bueno, empezamos. Listo. ¿Crees que la televisión ha perdido peso en los últimos 5 o 10 años? Y si es así, ¿por qué? Creo que la televisión no perdió peso, sino que la televisión empezó a competir con otras nuevas formas de consumo, alternativas que han surgido a partir de la explosión de Internet. La explosión de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación, los videos de YouTube, las plataformas digitales de consumo, hicieron que fueran variando los distintos estilos de mirar o consumir televisión en este sentido. Los mismos canales de televisión han creado plataformas web incluso, entonces eso hace que por ahí hay muchas personas que deciden mirar el mismo canal de televisión a través de la web, en vez de mirarlo desde el aparato común del televisor. Incluso el mismo aparato televisor fue cambiando su formato. Hoy en día se puede conectar a la de internet y a partir de eso poder verlo a través de la señal web. Se pueden ir viendo también cómo las distintas generaciones deciden hacer consumos distintos de los medios de comunicación. Desde las personas que se informan más a través de las redes por la cuestión de tiempo. Hoy se vive en una situación muy acelerada, la noticia es más pronta que te llegue a través de una aplicación del celular, que la hace también un medio tradicional, como también puede ser a través de una cuenta de Twitter o de Instagram o un mismo Facebook en página que lo haya publicado ese mismo medio tradicional. Pero en la cuestión básica de la televisión, lo que sucede es que termina siendo igual el lugar donde la persona va a chequear que esa información que le llegó por la vía que sea el lugar donde va a haber la veracidad de ese término, porque cuenta con la tradición de la imagen y el sonido. Básicamente, ver y escuchar a una persona dar una declaración, ver o escuchar lo que sucedió en un evento, hace que le dé un mayor marco de realidad a muchas veces solamente quedarse con una parte, sea una cuestión escrita o una cuestión de un audio que puede ser tergiversada. Igualmente existen fake news y errores en la televisión en vivo o también en productos grabados o también intencionalidades distintas. Eso no quita que no haya intencionalidades o líneas editoriales en los medios de comunicación en sí. Y en la televisión básicamente los programas que se van dividiendo en los consumos, ¿no? Si uno piensa en un momento lo que fue el consumo del prime time de los programas de entretenimientos, durante la pandemia tuvieron mucho mayor éxito que las cuestiones políticas porque la gente decidía consumir más entretenimiento que política, pero siempre hay un sector que se va abocando sea por edad o por preferencias de profesiones personales, porque el sujeto consumidor de televisión también es un sujeto social que tiene una base propia, digamos, tiene una ideología política, tiene una trayectoria de vida que lo impulsa a seguir determinados consumos que se ajustan a eso. Bueno, ¿considerás que la disminución del consumo de la TV tiene que ver con una cuestión generacional? ¿Qué rango de edad crees que consumen, que son los que más la consumen? Depende del programa de televisión al que se esté apuntando. Si uno habla de una cuestión de un programa político, es probable que la cuestión generacional sea de personas mayores de 40 años las que vean las cuestiones de política a través de la televisión. Si uno piensa en el consumo de la TV en cuanto a productos de entretenimiento, al punto de programas de TV, también pasa que es un sector de personas mayores las que deciden ver esos programas de entretenimiento. Pero por ahí, una cuestión como la del deporte hace que sea un consumo más heterogéneo en cuanto a las generaciones que lo miran. Un programa deportivo o una transmisión deportiva en vivo, sea el deporte que sea, puede ser que unas generaciones, sobre todo si se trata de una cuestión de seleccionado argentino, sea de básquet, de fútbol, eso crea un entorno en donde se unen varias generaciones a ser parte de esa transmisión de TV. Pero lo que sí sucede es que hay un sector de la sociedad, sobre todo las personas mayores, que en el prime time, por ejemplo, miran programas de talk show que son entretenidos, que tienen lógicas que se acomodan a sus ideas también. Porque hay que pensar de que muchas veces hay programas de televisión que tienen determinadas improntas que con los cambios sociales de la irrupción del feminismo, de la irrupción de integrar a los distintos tipos de identidades,
esos programas que no acuerdan con esos parámetros, a los jóvenes quizás no les resultan atractivos, porque justamente lo que se busca de construir es eso. Entonces, por ese motivo es que cambia también una cuestión de consumo, de acuerdo al producto que se presenta. ¿Ves esto como un impacto positivo o negativo? Veo la cuestión de que la televisión se vaya ayornando a los tiempos como un impacto normal de los procesos que va sufriendo la comunicación a lo largo del tiempo. Si uno piensa en la irrupción de la radio en su momento, se pensó que los medios existentes iban a desaparecer con la irrupción de la radio y sin embargo todos conviven. Lo que sucede es una cuestión de evolución, se va ayornando a partir de que la televisión misma va adoptando lo que el consumidor pretende, es decir, un canal de televisión hoy también es un canal que se puede ver a través de la web. Es un canal que sube su contenido a la página de internet, lo sube a su canal oficial de YouTube, hace un Twitch en vivo y transmite una parte del evento a través de su señal normal, HD o analógica que tenga ese canal, y también pasa un detrás de escena por la señal de Twitch, por ejemplo. Entonces como que van conviviendo a partir de esto para también sumar distintos públicos. Hay gente que va a decidir seguir el evento a través de Twitch, otro lo va a seguir a partir del aparato televisor tradicional y a su vez genera distintas intervenciones. Hay un feedback de un ida y vuelta, quiere decir esto, de la comunicación, donde la persona quizás, el consumidor que ve la televisión, no puede interactuar como si lo hace a través de ver ese mismo contenido en estas plataformas nuevas que le permiten dejar un mensaje, un comentario, ir aportando lo que le va generando, las sensaciones que le van generando el ver el contenido. Por ejemplo, a través de Twitter muchas veces se lee lo que propone la consigna hashtag tal programa en vivo, entonces se van leyendo, sea una encuesta, sea la propuesta que se haga, y eso permite una interacción que al público le resulta atractivo, porque pensamos en un consumidor que ya no es un consumidor atomizado, que va a responder directamente a la lógica de lo que se le plantea, sino que también es un productor, quiere producir su contenido y sumarse al debate de una comunicación participativa. ¿Sigue formando parte de la vida cotidiana? ¿Cómo lo vincularías con la dinámica familiar? ¿Considerás que a lo largo del tiempo se vio afectada? Creo que lo que sucede más que nada con la cuestión de la dinámica familiar es por una cuestión de los propios tiempos de vida. Ya quizás los trabajos tienen distintos horarios, ya no es que todos los trabajos hacen que las personas estén a las 10 de la noche en el clásico horario de prime time sentados cenando. Hay muchas personas que deciden trabajar de noche, otras que tienen otros tipos de consumo, por ejemplo, llegar del trabajo y deciden verlo a través de una plataforma, una serie, porque ya es atemporal y no tienen que esperar a que la televisión le marque el horario en el que tiene que ver el programa. O ve ese programa en la repetición que está en la web disponible, sea por su página web o el extracto que ve de las redes, porque muchas veces ese extracto, si bien puede tener un recorte intencional, editorial, de determinada declaración o no, lo que hace es que la persona se fije específicamente en ese momento polémico y que quiera enterarse específicamente de eso que pasó en la televisión, que no pudo ver porque estaba en el trabajo o no. El fenómeno que sí todavía sigue reuniendo a la cuestión familiar es básicamente el deporte, se podría pensar como uno de los tantos que pueden verse, pero el más claro y conciso en la comunicación argentina. Un partido de la selección convoca a la familia completa a sentarse frente al televisor a ver ese partido, sea selección de fútbol, básquet, un tenista o cualquier tipo de deporte, es probable que sí genere eso. Pero sí, claramente por la cuestión que tenemos de identificación los argentinos con el fútbol, es claramente, básicamente el fútbol lo que va a movilizar la mayor cantidad de gente pensando en una Copa América, un Mundial, partidos de eliminatorias, que incluso en el rating se ve reflejado muchas veces. Productos de novelas que tenían un rating importante en la transmisión de todos los días ante un partido de la selección argentina o Copa Libertadores o cualquier certamen de fútbol, baja el rating porque la gente se vuelca a ver ese partido y terminan bajándole la audiencia a ese producto que estaba instalado de todos los días. Hasta llegar a que, por ejemplo, la televisión pública, que es un canal que no suele marcar los mayores niveles de rating, al transmitir esos partidos tenga la mayor cantidad de rating ese día. ¿Considerás que la TV es una fuente confiable de información?
Considero que la TV es un medio donde las personas muchas veces van a chequear esa información que les llega por distintos lados. Es decir, llega por la web un hashtag que dice una noticia, sea de anunciar la muerte de una persona conocida, una cuestión de un debacle político, o también puede ser una cuestión, digamos, de sucedió una irrupción en un determinado campo de algo que pasó y queremos saber si es cierto o no esto que dicen. Y lo más probable es que la gente vaya a ver a los canales de televisión a ver si muestra la imagen, siendo los principales fuentes Crónica, TN, Telefe, Canal 13, las señales de aire a las cuales accede la mayor cantidad de personas, porque les pueden acceder hasta con una antena TDA, como sin necesitar contar con un servicio de televisión prepaga, que es un costo bastante elevado el que tiene que atravesar. Entonces, es básicamente eso, porque ya se toma como una fuente confiable por su tradición, más que nada. Confiar en un medio a través de la tradición. Es muy difícil que un canal de televisión diga una noticia que esté equivocada, una noticia grave. ¿Suele pasar? Sí, ha pasado, pero es mucho menor a que sea una fake news como la que sucede en internet, donde ya está la intencionalidad. Cuando uno piensa en una fake news, siempre es una cuestión de un contenido sensacionalista que va a generar un impacto en las emociones de la persona. Por eso se crea con ese fin la fake news, de generar un impacto en la emoción que genere que eso se replique incluso. Pero en el caso de la televisión, muchas veces suceden esos errores por falta de chequeos o personas inexperimentadas que se ponen frente al micrófono. Entonces, bueno, eso ya es una cuestión circunstancial, pero básicamente la gente va a chequear que sea veraz la información a la televisión. ¿Te parece que la televisión fue formadora de opiniones y actualmente lo sigue siendo? Yo creo que la televisión es un medio más de comunicación que tiene un sentido y una línea editorial. Primero lo tiene, esa línea editorial es la línea de pensamiento que tiene cada medio, ¿no? Cuando uno piensa en cada canal en particular. Y después cada programa también tiene su intención, siendo su productor o conductor el que marca la línea de lo que quiere decir. Cuando esa persona se sienta frente al televisor a ver ese programa, ya sabe básicamente qué es lo que va a plantear. Y muchas veces la persona que se sienta a ver ese programa es porque acuerda o no con esa persona en lo que está diciendo. En el caso de que acuerde, claramente va a tener una misión mucho más pasiva en cuanto a lo que va a decir esa persona, no lo va a criticar. Pero quizás haya personas que se sientan a verlo de forma crítica para ver qué es lo que plantea y reafirmar sus propias convicciones, porque pensemos que los sujetos cuando se sientan a ver televisión ya tienen una construcción de distintas ideas propias por su misma trayectoria de vida. Cada persona está atravesada por tener una ideología política, ser hincha de un determinado club de fútbol, venir de una familia con determinados valores, y eso es lo que también hace que esa persona elija ver un contenido o no, esté de acuerdo o no. Pero no genera una opinión, sí genera un sentido, porque la comunicación es una construcción social de sentidos. Pero si uno piensa en una construcción social de sentidos, pensar el sentido en términos de que el sentido lo construimos todos al sentido común. Por sentido común se crea dentro de un determinado lugar, espacio y tiempo. Entonces, para que eso se acuerde de alguna manera dentro de la sociedad. Y si uno lo piensa desde ese lugar, podemos ver cómo conviven distintos multiplicidad de voces y de sentidos que acuerdan al consumo de los medios. ¿Y pueden llegar a radicalizar si una persona empieza a ver un medio porque quizá adhiere a la ideología política, Sí. ponele, de ese medio? Sí. ¿Ese medio puede confirmarlo pero también ir como más profundo? Ese medio lo que va a hacer es, básicamente, tiene un director, ese medio, que dice, mi canal está con una postura determinada ante estos hechos. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que está de acuerdo con esa postura va a seguir consumiendo ese medio, va a defenderlo y va a replicar el contenido de ese medio, porque es acorde a sus ideas. Pero no es una cuestión de aguja hipodérmica de que todas las personas que miren ese medio con esa idea van a responder en favor de eso, sino que cuando uno plantea la cuestión de la aguja hipodérmica es la idea de causa-efecto. Un mensaje, un canal y un receptor, que ese receptor directamente va a captar ese mensaje tal cual se lo plantea el medio. Eso es una cuestión que ya no sucede.
Hoy en día los consumidores van a cuestionar ese mensaje, no van a decir porque lo dijo la televisión es cierto esto, sino que lo va a ayornar a sus ideas básicamente. ¿Habrá un sector de la población que pueda pensar así? No se descarta que no haya, pero la mayoría sí lo va a repensar en función de cómo lo afecta o no eso que plantea ese medio o si se adhiere o no a sus ideas. Y ahora que decías que esto ya no pasa más, ¿hubo un momento en el que esto efectivamente sucedió? Sucedió que había menor cantidad de medios y menor cantidad de voces en algunos determinados momentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno piensa en un monopolio de medios, de que hay una determinada voz que es la que determina lo que se va a decir y no existen más cuestiones para seguir analizando, no te muestran todas las campanas, es probable que sí, que haya una unidireccionalidad. Básicamente esto se puede ejemplificar a través de lo que pasó con los medios en la dictadura, que la mayor cantidad de los medios hablaban en función de lo que planteaba el gobierno de facto. Hubo medios que estuvieron también mostrando otras realidades, sí, pero eran los menos y eran los perseguidos, digamos. Pero la mayoría de los medios de mayor alcance estaban cooptados por la dictadura y en ese momento la gente tampoco se permitía mucho cuestionar, porque se sabía que el que cuestionaba iba a ser perseguido y posteriormente ejecutado por el Estado. Pero fue una cuestión muy circunstancial en donde sucedió esto. No es una cuestión de los medios tradicionales argentinos que pase eso, sino que fue una cuestión de un hecho histórico que atravesó el país en cuanto a lo político y lo social. ¿Qué lugar tiene la televisión frente a otras fuentes de consumo? Por ejemplo, plataformas de series, películas, redes sociales, todo eso. La televisión lo que tiene es que convive junto a este tipo de plataformas. Lo que pasa es que tiene una sistematización distinta. Es un contenido on demand lo que plantean las distintas plataformas, sea Paramount Plus, sea Netflix o cualquier tipo de este tipo de plataforma. ¿Por qué motivo? Es un contenido donde el consumidor elige qué ver y no como la televisión que ya tiene una grilla predeterminada donde están los programas a determinada hora, donde pasa la película que decide el canal pasar a la hora que lo decide hacer. Entonces la persona muchas veces elige mirar ese programa a través de las plataformas porque lo mira a la hora que quiere, mira el contenido que quiere, porque muchas veces quizás desea ver un contenido de ciencia ficción, por ejemplo, y quizás no hay una serie de ciencia ficción o esa serie del momento no está siendo transmitida a través de la televisión, entonces decide verla a través de la plataforma. También lo que sucede con las plataformas es que han ganado una cuestión del mainstream y del negocio que tienen en cuanto al pago que le hacen a las productoras, digamos. Producir una serie para Netflix o para cualquier plataforma, al director de esa serie le va a dar mucho más dinero que lo que le da hacer un contenido para la televisión. Motivo por el cual que se trata de una cuestión internacional. Esa serie donde se sube a esa plataforma es internacional. En cambio, cuando se piensa un producto para la TV argentina, teniendo en cuenta que la TV argentina últimamente en lo que es ficción hay muy poca producción nacional y la poca producción nacional que hay no marca los números mayores de rating debido a que no se encuentra un mayor consumo, debido a que si uno ve las distintas propuestas que hay, quizás no compiten en cuanto a la seducción del contenido que presentan a las demandas que tienen estos consumidores. Hay un modelo de televisión que quizás está buscando el rumbo hoy de cómo ayornarse a lo que está pretendiendo estos nuevos consumidores. ¿A través de qué? Quizás no hay tanta ficción y buscan más producir reality shows. Están buscando producir más programas de talk show, programas de entrevistas. Se están volcando más a ese lugar que quizás les da un punto más de rating que quizás poner una novela al aire. También pensar en lo que cuesta el minuto de televisión y poner la producción de una novela. Si uno piensa en las productoras argentinas, teniendo en cuenta la cuestión económica hoy, ¿cuánto saldría pagarle a los actores? ¿Qué actores convocar? ¿Cuáles son los actores que más tendrían conveniencia hoy para estar en una serie que más rating marcarían? Porque básicamente si uno piensa en la cuestión de los jóvenes, la mayoría de los íconos jóvenes hoy están en las redes. Son los streamers que están en Twitch, son las personas youtubers, son instagramers, no están en la televisión.
llegan a la televisión, sí, desembocan en la televisión en algún momento, pero su mayor audiencia la tienen a través de las redes sociales, en el caso de los jóvenes. Y quizás las personas mayores que quieren mirar contenido en televisión buscan a esos actores de que ya vienen siguiendo desde su trayectoria, pero no son los que hoy actualmente tendrían la mayor audiencia. Entonces eso es lo que sucede, hay distintos tipos de consumo. Y también sucede que la televisión argentina ha apostado mucho a las producciones de afuera, sobre todo las producciones turcas. Son las novelas turcas las que últimamente han marcado los mayores puntos de rating en comparación a la televisión argentina, los productos nacionales, que también ha comprado muchos formatos de afuera. Si uno ve los programas que están en la televisión argentina, son formatos que ya vienen desde otros países que los compran las productoras y los adaptan a nuestro país. Entonces eso es lo que están produciendo hoy en la televisión. En esos sentidos que se van produciendo hay distintos consumidores y distintos productos, pero yo considero que está buscando un rumbo de cómo sumar cada vez más a esta audiencia a la que no ha podido conquistar últimamente, que se ve reflejada en el rating, porque el rating de las plataformas es mucho más alto que el que tiene la televisión argentina actualmente. Entonces, para buscar ese objetivo, muchas veces lo que hace es la doble presentación del producto. Sale una versión en la página web o a través del stream y una versión que sale en la versión tradicional. Una de las precursoras que fue de esta cuestión de la dualidad fue en el año 2013 Cris Morena con la novela Aliados, que salía por la televisión de Telefe y tenía Aliados más web, que era una cuestión que se desarrollaba a partir de la web. La otra parte de la serie o novela, como se considere, iba a través de la web. Entonces conquistaba de alguna manera a dos públicos. ¿Crees que el futuro de la televisión se ve en peligro? Yo creo que la televisión no se ve en peligro. Como mencionaba antes la cuestión de la radio, yo creo que se va a ayornar a los tiempos, como ya lo viene haciendo de forma incipiente a través de hacer estas transmisiones de televisión, mostrar la televisión y mostrar a su vez también la transmisión por las redes sociales de ese mismo contenido, a través de que va a seguir produciendo contenido a través de ellos mismos, hacer la señal que salga a través de YouTube, que salga a través de las páginas en vivo, que se pueda ver televisión en vivo a través de un celular, se puede ver a través de las distintas plataformas, como también se puede ver el mismo televisor que tiene la conexión Wi-Fi, entonces se conecta con internet. Yo creo que cada vez se va a volver más transmedia la situación y que la televisión va a ir evolucionando junto con los distintos medios, como ya lo hizo también la radio en su momento. Uno ve un programa de radio, lo ve al programa de radio actualmente, porque hay una cámara en vivo que enfoca al estudio donde se ve a las personas haciendo radio. Eso era imposible de pensar hace 30 años atrás y hoy es una realidad. La televisión seguramente, como lo está haciendo de a poco, cada vez se va a ir sumando más a esta ola de irse ayornando a lo que vayan planteando los nuevos consumidores. Y para vos, ¿cuáles fueron los momentos más icónicos de todos los tiempos en la televisión? Es un poco acotado con 26 años hablar de momentos icónicos. No creo que haya vivido demasiado como para haber visto los grandes momentos, como fue la primera transmisión a color que se dio en nuestro país con la conductora Pinky al frente de ese programa, el primer programa de Mirta Legrand. Se pueden pensar varias situaciones, incluso internacionales. El atentado a las Torres Gemelas fue otro de los íconos de la televisión. Fueron también las cuestiones de distintos hechos políticos, fallecimientos de expresidentes, por ejemplo, eventos convocantes que han salido y han marcado un hito en la televisión argentina. También una cuestión muy referida al deporte, se puede pensar lo que fue la final del Mundial 2014, la obtención de la Copa América de la selección argentina. La final de la Copa Libertadores del 2018 entre River y Boca fue un fenómeno internacional muy ligado los últimos al deporte, pero son eventos que han marcado un hito y que han quedado como momentos icónicos de la televisión argentina. También se puede pensar la final del Mundial del 78 para aquellos que la vieron, se puede pensar también la final de México 86 del Mundial. Casi todo se trata de eventos que dejaron no solamente una huella en los medios, sino también un impacto tanto positivo como negativo dentro de la sociedad.
Son momentos que marcaron un antes y un después, de alguna manera, en el recuerdo de las personas. También se puede pensar la cuestión de cuando se anunció que iba a ser Jorge Bergoglio el Papa, el primer Papa argentino. Fue una cuestión que marcó. Un Papa argentino era algo que no se esperaba nunca. Para creyentes, no creyentes, fue una noticia que esa imagen recorrió el mundo y quedó en el impacto colectivo, el imaginario. También la cuestión de lo que dejó la pandemia, las imágenes de las ciudades vacías, que nadie creía que iba a pasar eso, los distintos anuncios que se fueron haciendo a lo largo de la pandemia son otras imágenes que han quedado grabadas, tanto de la cuestión televisiva como del fotoperiodismo. Hay muchas imágenes clave de lo que han sido manifestaciones grandes en el país en cuanto a la cuestión de la movilización de los movimientos sociales de distinto tipo también han dejado. Entonces es como que abarca muchísimos aspectos y cada persona va a tener un recuerdo de lo que lo atravesó en cuanto a su tiempo y a la edad que tenía cuando vio esa imagen o a veces con la cuestión del recuerdo, de que viste la repetición de ese momento en un programa de televisión donde recordaban el repaso muchas veces de fin de año que se hace en la televisión, muchas veces ese reconto hace que se recuerde los momentos más importantes del año y a partir de eso se generen momentos de decir esto pasó, esto pasó, esto pasó, como destacando esos momentos que quizás muchas veces han sido icónicos o también lo más importante que sucedió ese año.